Hola a todos, hoy nos vamos de viaje en el tiempo, a una era sin ordenadores ni espectrómetros de última generación, para resolver un misterio químico. Imaginad que nos encontramos con un frasco, sin etiqueta, claro. ¿Qué hay dentro? Hoy en día es fácil, pero antes no teníamos máquinas que nos lo dijeran en segundos. No, había que usar el ingenio, química pura y dura y, sobre todo, muchísima observación. Es una auténtica investigación detectivesca, así que, ¡vamos allá! Vale, pues situémonos. Estamos en un laboratorio de, digamos, hace 100 años. Encima de la mesa, ahí está, nuestro frasco. Dentro una sustancia pura. ¿Pero cuál? Totalmente anónima. Nuestra misión es, por supuesto, averiguar qué es. Y esto, os digo, es puro trabajo de detective. Cada reacción, cada cambio de color, es como interrogar a la molécula. Esa es la clave de todo esto. Hoy en día metes la muestra en una máquina, le das a un botón y listo, tienes la respuesta. Pero antes, no. Antes había que hablar con la molécula, por así decirlo. Había que hacerle preguntas con las herramientas de la época, las reacciones químicas, para que poco a poco fuera soltando prenda y revelando sus secretos. Y como en cualquier investigación que se precie, lo primero es la ficha policial del sospechoso. Antes de saber cómo es su cara, su estructura, necesitamos sus datos básicos, es decir, de qué está hecho, qué átomos lo componen y cuánto pesa en total. Esas son las primeras pistas, y son absolutamente cruciales. Pero, ojo, antes de nada, un paso que no nos podemos saltar: la purificación. Es de cajón, no podemos analizar una escena del crimen con el ADN de 20 personas mezclado. Aquí pasa lo mismo, hay que asegurarse de que estamos hablando con un solo sospechoso, con una sola molécula. Si no, todas las pistas que saquemos no valdrán para nada. Y aquí es donde empieza la magia, la química forense de verdad. ¿Qué se hacía? Pues literalmente se quemaba una cantidad súper precisa de la muestra. Al quemarse, todo el carbono se convierte en dióxido de carbono y todo el hidrógeno en agua. Si mides cuánto CO2 y cuánta agua se produce, puedes calcular hacia atrás la proporción de carbono e hidrógeno que había al principio. Es una pasada. Así obtenemos lo que se llama la fórmula empírica, la proporción más simple de átomos. Claro, saber la proporción es un paso de gigante, pero no nos da toda la historia. Por ejemplo, la proporción puede ser un carbono por cada 2 hidrógenos, pero ¿la molécula tiene un carbono y 2 hidrógenos o tiene 10 carbonos y 20 hidrógenos? Para resolver esto necesitamos saber cuánto pesa la molécula entera, el peso molecular. Esa es la siguiente gran pieza del puzzle. Y para averiguar ese peso no había un solo método, había varios, y aquí se ve el ingenio de la época. Había que elegir la herramienta adecuada para cada sospechoso, que la sustancia se evapora fácil, pues se convertía en gas y se usaba la ley de los gases. ¿Que se disuelve bien? Pues se usaba un truco genial basado en algo llamado propiedades coligativas. La idea es simple: si disuelves algo en agua, por ejemplo, el agua ya no hierve a 100 grados ni se congela a cero. El compuesto que añades como que molesta y cambia sus puntos. Pues bien, midiendo cuánto cambiaba, se podía calcular el peso de las moléculas disueltas. Una genialidad. Y ahora sí, llega el primer gran momento eureka de la investigación, porque ya tenemos las dos piezas: la proporción de átomos, la fórmula empírica y el peso total. Si juntamos las dos cosas, ¡tachán!, podemos calcular la fórmula molecular. O sea, ahora ya no solo sabemos la proporción, sino el número exacto de cada tipo de átomo que hay en la molécula. El cerco se va estrechando. Vale, ya sabemos los ingredientes de nuestra molécula y en qué cantidad, pero ¿cómo están montados? Es como saber que un plato lleva harina, huevos y azúcar. Podría ser un bizcocho o una galleta. La clave está en la estructura. En química, el siguiente paso es buscar los grupos funcionales. Pensad en ellos como las partes más interesantes de la molécula, las que reaccionan, las que le dan su carácter, su personalidad química. Y una de las primeras cosas que se mira es si la molécula tiene insaturaciones. ¿Qué es eso? Pues básicamente si tiene enlaces dobles o triples entre sus átomos. Estos enlaces son puntos muy reactivos, como si la molécula tuviera manos extra listas para agarrar otras cosas. Esto cambia por completo cómo se comporta. Y lo bueno es que había una prueba súper sencilla y muy visual para ver si estaban ahí. La prueba no podía ser más fácil. Se coge un poco de agua de bromo, que tiene un color marrón anaranjado muy característico, y se añade a la muestra. Y ya está. Ahora solo queda mirar. Toda la información que necesitamos está en si el color cambia o no. Y aquí está la belleza de la química clásica. La respuesta es un sí o un no, clarísimo. Si la mezcla sigue marrón, es que no ha pasado nada. El bromo no ha encontrado con qué reaccionar. La molécula está saturada. Pero si el color marrón desaparece y la mezcla se vuelve transparente, ¡premio! El bromo ha reaccionado. Es una pista visual, directa y sin lugar a dudas.
Pero claro, la prueba del bromo era solo una de las herramientas del maletín del químico detective. Había muchísimas más. Por ejemplo, un reactivo que solo reaccionaba con alcoholes, u otro famosísimo que si encontraba un aldehído hacía que se formara un espejo de plata precioso en el tubo de ensayo. Cada test, diera positivo o negativo, era una nueva pieza de información. Ibas rellenando el expediente y acercándote cada vez más a la identidad final. A ver, recapitulemos. Ya tenemos la fórmula, es decir, la lista de piezas, y hemos identificado algunos grupos importantes. Ahora llega el momento de la verdad. Hay que juntar todas esas piezas y construir el puzzle. Proponer una estructura, un mapa de la molécula que encaje con todas las pistas que hemos reunido. Es la fase final, la de la reconstrucción. Pero, ¿y si la molécula era muy grande y compleja? Pues se usaba una estrategia, brutal, la degradación química. Consistía en romper la molécula de forma controlada, en trozos más pequeños que sí se pudieran identificar. Es la lógica de un mecánico. Si no entiendes cómo funciona un motor, lo desmontas pieza a pieza. Una vez identificas cada engranaje, puedes deducir cómo era el motor completo. Pues lo mismo, pero a escala molecular. Y para la confirmación final, para estar 100% seguros, había otro truco genial, la derivatización. ¿En qué consistía? En coger nuestra molécula sospechosa y hacerla reaccionar para convertirla en otra cosa, en un derivado. La gracia era elegir una reacción que produjera un sólido, un cristal. ¿Y por qué un sólido? Porque un cristal puro se funde a una temperatura exactísima. Si el punto de fusión de nuestro derivado coincidía con el que estaba apuntado en las tablas de la época, caso cerrado, era la prueba definitiva. Y así es como se resolvía el misterio. Fijaos en la lógica aplastante. Primero, el análisis nos da la fórmula, C4H8O. Segundo, la prueba del bromo da positivo, así que hay una insaturación. Tercero, hacemos la prueba de Tollens. Aparece el espejo de plata. Eso nos grita que tenemos un aldehído. Y ahora juntamos todo. 4 carbonos, 8 hidrógenos, 1 oxígeno, una insaturación y un aldehído. Si ponemos todo eso sobre la mesa, solo hay un sospechoso que cumpla todos los requisitos. El butanal. Caso resuelto. Bueno, y después de todo este viaje al pasado, alguien podría pensar, vale, muy interesante, pero con las máquinas que tenemos hoy, esto es solo una anécdota, ¿no? Pues no, para nada. El legado de estos métodos clásicos va mucho más allá y de hecho sigue siendo súper importante. Y esta es la clave de todo. Una máquina moderna te da una foto perfecta de la molécula. Te dice dónde está cada átomo. Es un mapa. Pero estos métodos antiguos hacían algo más. Como eran reacciones químicas, no te decían solo cómo es la molécula, sino qué hace, cómo se comporta. Te enseñaban su personalidad química. Te obligaban a entender de verdad su reactividad. Esta frase lo clava. Este tipo de conocimiento no está para nada anticuado. Es lo que construye la famosa intuición química. Esa capacidad casi mágica de mirar una molécula y predecir cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar. Es la base, los cimientos sobre los que se levanta toda la química moderna. Y con esa idea me gustaría que nos quedáramos. Está claro que la automatización hoy nos da una velocidad y una precisión que antes eran impensables. Pero hay un riesgo. Al confiar ciegamente en estas cajas negras que nos escupen resultados sin más, quizás corremos el peligro de perder la comprensión profunda del porqué de las cosas. Es una pregunta para darle una vuelta, ¿no? Sobre ese equilibrio entre la increíble eficiencia de hoy y el conocimiento fundamental que, al fin y al cabo, es lo que nos ha traído hasta aquí.